Te apuesto tu adopción contra una vida de servidumbre a que no puedes vencerme en una sola mano. La frase, afilada como un trozo de cristal roto, cortó el murmullo de la élite financiera congregada en el vestíbulo. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una crueldad que parecía una forma más de lujo exhibida por el imponente Bashir al-Malik, un titán del petróleo. Antes de continuar, por favor comenta desde qué ciudad estás viendo esto. El Gran Manhattan Palace no era un simple hotel, era una catedral de la opulencia. El mármol italiano, pulido hasta reflejar como un espejo oscuro, sostenía candelabros de cristal que derramaban una luz dorada sobre trajes de miles de euros y susurros de acuerdos multimillonarios. Y en medio de todo ese calculado esplendor, como una mancha en un lienzo inmaculado, se encontraba la causa del silencio. Natalie, una niña diminuta con la ropa raída de un orfanato, cuyos pies descalzos parecían una ofensa directa al suelo sagrado de la riqueza. El hambre era un animal con garras que arañaba el interior del estómago de Natalie. El frío de la noche neoyorquina, una cuchilla que se deslizaba bajo su delgada chaqueta, le recordaba que era invisible para un mundo que celebraba la vida tras cristales empañados por el calor. Fue a través de uno de esos cristales, el del Gran Manhattan Palace, que vio el paraíso, una mesa de buffet cargada de manjares, un espejismo de abundancia a solo unos metros de su miseria. No era codicia lo que la impulsaba, sino una necesidad tan primordial como respirar. Tenía que entrar. Deslizándose por una puerta de servicio que un empleado dejó entornada, se adentró en el corazón de la opulencia. El cambio fue brutal. El ruido ensordecedor de la calle fue reemplazado por el murmullo sedoso de las conversaciones y el tintineo de las copas. El aire, denso con el perfume de la riqueza, era casi irrespirable. Por un momento, se quedó paralizada, una pequeña estatua de suciedad y necesidad en un museo de mármol y oro, consciente de que cada fibra de su ser era una transgresión en aquel lugar sagrado. Con la determinación de un soldado en territorio enemigo, avanzó sigilosamente entre los imponentes invitados, sus ojos fijos en una montaña de panecillos dorados. Estaba tan cerca, pero en su prisa, su pie descalzo tropezó con el tacón de un zapato de cocodrilo. El impacto fue mínimo, pero el hombre al que rozó se detuvo en seco, interrumpiendo su jactanciosa demostración de poder ante un círculo de magnates. Era Bashir al-Malik, y el universo entero pareció contener la respiración. «Seguridad», exclamó una voz chillona y cargada de desdén. Era Soraya, la esposa de Bashir, una mujer cuya belleza estaba congelada por una expresión de perpetuo asco. Su vestido de alta costura parecía retroceder por sí solo ante la proximidad de Natalie. «Sacada esta cosa de aquí. Su olor a pobreza está contaminando mi champán». La humillación fue instantánea, pública y diseñada para herir profundamente. La risa se extendió por el grupo como una mancha de aceite. Primero fue una risita sofocada, luego una carcajada abierta. Varios ejecutivos, con sonrisas crueles, levantaron sus móviles para grabar el espectáculo de la rata callejera siendo reprendida. No había compasión en sus ojos, solo el frío deleite de quien observa un entretenimiento inesperado, una distracción vulgar en una noche de excesos calculados. La crueldad era, para ellos, otra forma de poder. Bashir, sin embargo, no compartió la indignación de su esposa. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, una expresión de depredador que ha encontrado un nuevo juguete. Levantó una mano enyollada, deteniendo a los guardias de seguridad que se acercaban. Observó a la niña no con ira, sino con una curiosidad divertida y sádica. Permitir que la tensión escalara era parte de su juego. Disfrutaba viendo cómo el malestar y la expectación se apoderaban de su audiencia. «Tranquilos todos», dijo Bashir, su voz resonando con una autoridad indiscutible. Se giró hacia Natalie, inclinándose ligeramente, en una parodia de cortesía. «Dime, pequeña intrusa, ¿qué te trae a una reunión de titanes? ¿Has venido a ofrecernos tu sabiduría sobre los mercados globales o simplemente a limpiar los restos de nuestro festín?» Su tono era meloso, pero cada palabra goteaba un veneno helado de condescendencia. Soraya añadió más leña al fuego.
Mírala, Bashir. Ni siquiera tiene zapatos. Probablemente lleva consigo todas las enfermedades de los barrios bajos. Los ejecutivos rieron de nuevo, más fuerte esta vez, envalentonados por la crueldad de sus anfitriones. En medio de aquel circo de desprecio, Natalie permaneció inmóvil. No lloró, no suplicó. Simplemente elevó la barbilla, su mirada fija en el hombre que orquestaba su humillación. Su dignidad un escudo invisible contra la avalancha de insultos. Fue entonces cuando Bashir, para reafirmar su dominio absoluto y convertir la humillación en un espectáculo legendario, formuló la propuesta que sellaría el destino de la niña. Se acercó, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella, y con la sala en un silencio sepulcral, pronunció la infame frase que comenzó todo. Te apuesto tu adopción contra una vida de servidumbre, a que no puedes vencerme en una sola mano. Con un gesto teatral, Bashir ordenó que trajeran una mesa de póker de caoba pulida al centro del vestíbulo. La multitud, oliendo la sangre de un espectáculo sádico, se arremolinó alrededor, transformando el espacio en un coliseo moderno. El titán del petróleo se sentó con la arrogancia de un emperador, su sonrisa afilada prometiendo una ejecución pública. Para él, no era un juego, sino la reafirmación de un orden universal donde los poderosos aplastan a los débiles por deporte. Un croupier de aspecto impecable, con una sonrisa cómplice congelada en el rostro, se deslizó hasta la mesa. Sus manos, expertas y rápidas, barajaron la baraja con un chasquido rítmico que sonaba como el preludio de una sentencia. Cada movimiento estaba diseñado para intimidar, para subrayar la profesionalidad de la farsa y la imposibilidad de la victoria de la niña. El aire se cargó de una expectación cruel, la de una multitud ansiosa por presenciar el desmoronamiento de la dignidad. Con una floritura, el croupier repartió las cartas. Bashir apenas echó un vistazo a las suyas antes de que una expresión de triunfo depredador se instalara en su rostro. Era una mano formidable, un golpe de suerte tan perfecto que parecía predestinado. La dejó boca abajo, saboreando el momento, permitiendo que la tensión se cocinara a fuego lento. Su mirada se clavó en Natalie, esperando ver el pánico en sus ojos, la súplica que confirmaría su poder absoluto sobre ella. A Natalie le deslizaron sus 2 cartas por el fieltro verde, pero ella no las miró. Sus ojos, profundos y extrañamente serenos, no estaban fijos en el juego, sino en los rostros que la rodeaban. Estudiaba la sonrisa de Bashir, el tic nervioso del croupier, el reflejo de la luz del candelabro en los vasos de cristal. En aquel circo de desprecio, ella era la única que no estaba observando el espectáculo. Lo estaba analizando. «No perdamos más el tiempo», bramó Bashir, volteando sus cartas con un golpe seco que resonó en el silencio. Un full house, reyes sobre ases, una mano monstruosa. La sala estalló en una mezcla de jadeos de admiración y risas burlonas. «El juego ha terminado antes de empezar», sentenció, su voz goteando con descendencia. «Ríndete, niña, acepta tu destino y quizás te permita limpiar mis zapatos con algo más que tus harapos». La humillación alcanzó su clímax. Soraya soltó una carcajada estridente mientras los ejecutivos grababan con sus móviles, inmortalizando la derrota de la rata callejera. El croupier, con un gesto de falso pesar, empujó las 2 cartas de Natalie hacia ella, revelando la peor mano posible en el Texas Hold'em, un 7 y un 2 de palos distintos. La estadística era un muro infranqueable, la trampa perfecta. La risa se hizo general, un coro cruel que celebraba la aniquilación de Esperanza. Fue entonces cuando la voz de Natalie, tranquila, pero con el peso de acero, cortó el aire viciado. «No necesito jugar la mano». Con un dedo apartó las cartas sin valor, su gesto un rechazo no al juego, sino a la premisa entera de su humillación. El silencio comenzó a extenderse como una onda expansiva, un silencio nacido de la pura confusión. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría hacer? «El juego no está en las cartas», continuó, su mirada fija en Bashir. «Está en la fisiología. He observado una contracción asimétrica del cigomático mayor en su sonrisa, señor Al-Malik. Es una microexpresión de desdén, no de confianza. Una señal de que conoce el resultado de antemano, eliminando la euforia de la incertidumbre».
El primer proyectil de jerga técnica impactó en la arrogancia del millonario, abriendo una fisura de duda. Su atención se desvió hacia el croupier, que se había quedado helado. Y más importante, he notado un ligero temblor en el músculo orbicular de sus ojos cada vez que mira sus propias manos, un indicador de estrés por engaño. Su cuerpo está traicionando la mentira que su profesionalidad intenta ocultar. La atmósfera del vestíbulo cambió de la burla al desconcierto. Los móviles dejaron de grabar y empezaron a bajar. La verdadera razón por la que no puedo ganar, declaró Natalie, su voz ahora resonando en un silencio sepulcral, es porque el croupier usa una baraja con marcas de jugo de sombreado químico. Son invisibles a simple vista, pero se revelan cuando la luz del candelabro incide en un ángulo de precisamente 47 grados. La especificidad de su afirmación era tan audaz, tan precisa, que sonaba a verdad irrefutable. Antes de que nadie pudiera procesar la acusación, Natalia alargó su pequeña mano y cogió un pesado vaso de agua de la mesa. Con la precisión de un cirujano, lo inclinó, usando el agua y el cristal como una lente improvisada para refractar la luz dorada del candelabro sobre el dorso de una de las cartas del mazo. Como por arte de magia, una sutil marca fantasmal, una mancha casi imperceptible, brilló en el intrincado diseño del naipe. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La trampa había quedado expuesta. La humillación, como un boomerang, regresó con una fuerza devastadora para golpear a su arquitecto. El rostro de Bashir al-Malik pasó del triunfo a la incredulidad y finalmente a una furia helada y pública. La niña descalza no solo había esquivado la bala, sino que había desmantelado todo el arsenal del hombre más poderoso de la sala, usando nada más que su extraordinaria mente. El estrépito de la risa no se desvaneció, se fracturó, se rompió en el aire como un cristal, dejando tras de sí un silencio tan absoluto y pesado que parecía tener masa propia. El murmullo de la élite, el tintineo de las copas, todo fue absorbido por un vacío repentino, un agujero negro acústico creado por la revelación de una niña descalza. Los rostros, antes contorsionados por la burla, se congelaron en máscaras de puro asombro. Las sonrisas petulantes de los ejecutivos se derritieron, dejando expresiones flácidas de incredulidad. Los móviles que momentos antes grababan un linchamiento social, ahora colgaban inertes de sus manos, sus pantallas oscuras reflejando una escena que nadie había previsto. La humillación, diseñada con la precisión de un misil guiado para aniquilar a Natalie, había errado su objetivo y regresado con una fuerza devastadora. El rostro de Soraya era un mapa de la ruina social. Su máscara de desdén aristocrático se resquebrajó, revelando la fea mueca del pánico. Su vergüenza era tan palpable que parecía una mancha en su vestido de alta costura. El croupier, pálido como el mármol bajo sus pies, parecía un hombre que acababa de ver su propio fantasma. Unas finas gotas de sudor brotaron en su frente, traicionando la profesionalidad que había sido su escudo. Sus manos, antes tan ágiles y seguras, temblaban visiblemente sobre el fieltro verde de la mesa. Pero la reacción de Bashir al-Malik fue la más aterradora de todas. No hubo un estallido de ira, no hubo un grito. En su lugar, una calma gélida se apoderó de sus facciones. Sus ojos, antes divertidos y crueles, se convirtieron en dos pozos de una intensidad insondable, fijos en la pequeña figura que había desmantelado su universo. En ese instante, algo se rompió dentro de él. Fue una epifanía, una revelación tan violenta y clara como un relámpago en una noche sin estrellas. Ya no veía una intrusa harapienta, una mancha en su mundo perfecto de opulencia. La suciedad y los harapos se desvanecieron, disueltos por el brillo cegador de su mente. Veía un intelecto puro, sin pulir, más valioso que todos los pozos petrolíferos de Arabia. Vio una capacidad de observación y deducción que dejaba en ridículo a sus analistas de mercado mejor pagados. Vio un arma, una fuerza de la naturaleza contenida en el cuerpo frágil de una niña. Y entonces, la epifanía se hizo más profunda, más personal, más dolorosa. En la dignidad estoica de la niña, en su negativa a ser aplastada, vio un reflejo distorsionado de sí mismo. El joven inmigrante que había llegado a ese país sin nada más que una mente afilada y una voluntad de hierro.
¿En qué momento se había convertido en el monstruo del que él mismo había escapado? El vacío que sentía en su ático con vistas a Central Park, la soledad que ninguna adquisición multimillonaria podía llenar, de repente tuvo una explicación. Se había rodeado de parásitos y aduladores, de gente que reflejaba su riqueza pero no su valor, y allí, frente a él, estaba el valor en su forma más pura. Lentamente, como una placa tectónica que se desplaza, Bashir se puso en pie. El movimiento atrajo la atención de todos, un depredador que se despertaba. El silencio se hizo aún más denso, cargado de una expectación casi insoportable. Fue Soraya quien se atrevió a romperlo, su voz un chillido agudo de negación. «No seas ridículo, Bashir. Es una rata callejera con suerte. Seguridad, sacadla de aquí ahora mismo». Bashir ni siquiera la miró. Su voz, cuando habló, no fue un trueno, sino el silbido de una cuchilla, fría y precisa como un bisturí de obsidiana. «Silencio». La palabra, pronunciada sin alzar la voz, cayó sobre la sala con el peso de una sentencia, y Soraya se cayó al instante. Entonces giró la cabeza lentamente hacia su esposa, y su mirada era de un desprecio tan absoluto que Soraya retrocedió físicamente un paso. «Tú», dijo Bashir, su voz goteando un veneno helado, «con tu vestido de $100,000 y tu educación en Suiza, no viste más allá de sus zapatos rotos. Pasaste por alto un intelecto que podría construir y destruir imperios, mientras tú decides el color de tus uñas». La humillación pública de Soraya fue quirúrgica, ejecutada con una calma aterradora. Esta niña, con nada más que su mente, acaba de exponer una conspiración en mi propia casa, bajo mis narices. ¿Y tú qué has hecho? Te has quejado de que su existencia contaminaba tu champán. «El chofer te espera», concluyó Bashir, su tono final e irrevocable. «Tu presencia aquí ha terminado». No fue una sugerencia, fue un destierro. Soraya, con el rostro descompuesto por la vergüenza y la ira, se dio la vuelta y huyó, seguida por las miradas de todos los que antes la adulaban. Su mirada barrió entonces a los ejecutivos que se encogían de miedo. Todos vosotros reísteis, grababais, visteis un espectáculo, pero ninguno vio lo que importaba, ninguno vio el potencial. Por eso yo estoy aquí, señalando el suelo de mármol, y vosotros siempre estaréis ahí, esperando mis órdenes. Con un gesto brusco, señaló al croupier y al jefe de seguridad que se acercaba. «Usted y usted están despedidos. Desaparezcan de mi vista antes de que cambie de opinión y decida presentar cargos». Los dos hombres se escabulleron, evaporándose entre la multitud horrorizada. Finalmente, el universo del Gran Manhattan Palace se contrajo hasta que solo quedaban dos figuras en el centro: el titán del petróleo y la niña que lo había derribado y reconstruido en cuestión de minutos. Bashir se movió hacia ella, y para asombro de todos los presentes, el hombre ante el que se inclinaban reyes y presidentes se arrodilló, poniendo sus ojos a la altura de los de Natalie. La multitud se había convertido en un paisaje borroso, un tapiz de rostros congelados en una incredulidad colectiva. Para Bashir, arrodillado sobre el frío mármol, el universo entero se había encogido hasta abarcar únicamente el espacio entre él y la niña. El estruendo de su mundo derrumbándose fue reemplazado por un silencio profundo, un silencio en el que, por primera vez, podía oír el latido de su propia y vacía existencia. Natalie permaneció inmóvil, su expresión insondable. No había ni rastro de triunfo en su rostro, ni la más mínima sombra de regodeo. Simplemente lo observaba con una calma que era a la vez infantil y milenaria, como si hubiera presenciado la caída de imperios mucho antes de que él construyera el suyo. Su quietud era un veredicto más poderoso que cualquier palabra. Él tragó saliva, el sonido extrañamente audible en la quietud. Su voz, cuando finalmente salió, no era el rugido de un león corporativo, sino un susurro áspero, quebrado por el peso de una revelación que lo había partido en dos. «En toda mi vida», comenzó, sin poder terminar la frase, porque ninguna frase podía contener la magnitud de lo que acababa de comprender. Lentamente se puso en pie. Cada músculo de su cuerpo protestaba, no por el esfuerzo físico, sino por el cambio sísmico que se estaba produciendo en su interior.
Miró a su alrededor, a los rostros expectantes y temerosos de su corte, y sintió una náusea profunda. Extendió su mano hacia Natalie, no como un gesto de poder, sino como la súplica de un náufrago. La niña observó la mano extendida por un instante. Era la mano que había firmado acuerdos de miles de millones de dólares, la mano que había aplastado a competidores sin piedad. Pero ahora solo era una mano que ofrecía un puente. Con una deliberación que pareció durar una eternidad, ella colocó su pequeña y sucia mano sobre la de él. El contacto fue como una descarga eléctrica, un pacto sellado entre dos soledades. Sin decir una palabra, Bashir la guió lejos del centro del vestíbulo. La multitud se abrió ante ellos como las aguas del Mar Rojo, un pasillo de silencio y asombro. Los susurros murieron en sus gargantas, mientras el titán del petróleo, con su orgullo hecho añicos, se alejaba de la mano de la niña descalza que lo había desarmado. La condujo a su estudio privado, un santuario de caoba oscura, cuero y el olor a libros antiguos. La pesada puerta se cerró tras ellos, amortiguando el mundo exterior hasta convertirlo en un murmullo irrelevante. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea, una hoguera de calma en medio de la tormenta que acababa de desatarse. Bashir no se sentó en su imponente sillón de cuero tras el escritorio. En su lugar, se agachó de nuevo, volviendo a ponerse a la altura de ella, rechazando para siempre la jerarquía de poder que había definido su vida. Lo miró a los ojos, buscando al genio, pero encontrando solo a una niña. «No sé tu nombre», admitió, y la confesión sonó como la primera verdad que decía en años. «Natalie», respondió ella, su voz suave, desprovista de la dureza analítica que había usado antes. Era solo un nombre, pero en el silencio de aquella habitación resonó con el peso de una identidad que el mundo le había negado hasta ese momento. Él asintió lentamente, absorbiendo el nombre como si fuera la pieza clave de un rompecabezas existencial. «Natalie», repitió, probando el sonido. «Puedes tener cualquier cosa que desees. Dinero que no podrías gastar en 10 vidas. Casas, coches, empresas. Nómbralo y es tuyo. Dime, ¿qué es lo que realmente quieres?». Era la única moneda que conocía, la única solución que su mente había sido entrenada para ofrecer. La mirada de Natalie no se desvió. No había codicia en sus ojos, ni siquiera el más mínimo atismo de deseo por las maravillas materiales que él le ofrecía. Sacudió la cabeza, un gesto tan pequeño y sin embargo tan definitivo que desarmó por completo el arsenal de riqueza de Bashir. «No quiero dinero», dijo ella en voz baja. «El dinero se gasta o se pierde». Su mirada se perdió por un instante en las llamas danzantes de la chimenea, como si viera en ellas los fantasmas de un pasado lleno de pérdidas. Finalmente, sus ojos, de una claridad devastadora, volvieron a encontrarse con los de él. «He tenido cosas antes, juguetes, ropa, se rompen, se pierden. La gente también se va, siempre se van». Cada palabra era una pequeña esquirla de su corazón roto, una verdad aprendida a través de un dolor que él apenas podía imaginar. «Yo no quiero nada que se pueda comprar o romper», concluyó, su voz apenas un susurro que sin embargo sacudió los cimientos del alma de Bashir al-Malik. «Solo quiero a alguien que no se vaya». La petición era tan simple, tan pura y tan profundamente humana que rompió la última barrera de cinismo que le quedaba al millonario. En ese instante, su vacío encontró un propósito, y con una solemnidad que nunca había sentido al cerrar un trato multimillonario, pronunció la promesa que redefiniría su vida. «No me iré, nunca». 6 meses después, el Gran Manhattan Palace parecía un recuerdo de otra vida, una pesadilla desvanecida por la luz de un nuevo amanecer. El ático de Bashir al-Malik, antes una fortaleza de soledad y opulencia estéril, se había transformado. Ahora, en el inmenso despacho con vistas a Central Park, junto a un escritorio de ébano, había una pequeña mesa de trabajo de roble claro, cubierta de diagramas de flujo y libros de física teórica. Natalie, vestida con un sencillo pero elegante vestido de lana gris y unos zapatos cómodos, ya no era una mancha de suciedad en un mundo de lujo, sino el centro gravitacional silencioso de ese universo. Su esencia, sin embargo, permanecía intacta.
A pesar de tener acceso a una fortuna ilimitada, su única petición había sido la creación de un fondo fiduciario para su verdadera misión: reestructurar el sistema de acogida. Pasaba las tardes no en tiendas de lujo, sino en bibliotecas y refugios, absorbiendo datos con la misma desesperación con la que antes buscaba comida. Su hambre ya no era física, sino intelectual y moral, una necesidad insaciable de arreglar un mundo roto. El verdadero desafío, la prueba de fuego que validaría la apuesta más grande de Bachir, llegó en forma de una cumbre de emergencia. En la sala de juntas principal de Al-Malik Global se congregaban los alcaldes de las 10 ciudades más contaminadas y logísticamente caóticas del planeta. Eran hombres y mujeres pragmáticos, cínicos, cansados de las promesas vacías de corporaciones depredadoras. Cuando Bachir les presentó a Natalie como la nueva vicepresidenta de Estrategia Global, un murmullo de desdén y burla recorrió la sala. La escena evocaba el vestíbulo del hotel, pero a una escala mucho mayor. En lugar de ejecutivos borrachos, había líderes mundiales escépticos. En lugar de una mesa de póker, una imponente mesa de conferencias de obsidiana. Natalie se puso en pie, pequeña y serena en medio de un círculo de gigantes políticos. No había miedo en sus ojos, solo la calma de quien ve la solución a un problema que los demás ni siquiera han logrado definir correctamente. «Damas y caballeros», comenzó Bachir, su voz desprovista de su antigua arrogancia, ahora teñida de un respeto reverencial. «Les he pedido que vengan no para escuchar otra propuesta de un titán del petróleo, sino para presenciar una nueva forma de pensar. Les presento a Natalie». Con ese simple gesto, cedió el control total, convirtiéndose en un mero espectador del genio que había desatado. Natalie se acercó a la pizarra digital. Sin preámbulos, su dedo trazó un mapa complejo de la ciudad de Mumbai. «Alcalde Khan», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Su problema no es el volumen de tráfico, sino la ineficiencia en la logística de última milla, que crea un 40% de redundancia vehicular. Esto, combinado con el efecto isla de calor urbano generado por sus materiales de construcción, eleva la concentración de partículas PM2.5 en los distritos de Dharavi en un 200% por encima de los niveles seguros». El alcalde de Mumbai se quedó boquiabierto. La niña no estaba recitando estadísticas, estaba diagnosticando su ciudad con la precisión de un cirujano. Luego su dedo se deslizó hacia un mapa de Ciudad de México, luego al Cairo y a Pekín, desmantelando décadas de problemas urbanos con una claridad brutal y una especificidad que dejó a los líderes sin palabras. El escepticismo en la sala comenzó a evaporarse, reemplazado por un silencio denso de incredulidad. «Las soluciones que proponen», continuó, su mirada recorriendo cada rostro, «son parches, vehículos eléctricos, impuestos al carbono. Tratan los síntomas, no la enfermedad. La enfermedad es un sistema diseñado para el beneficio, no para el bienestar. Un sistema que yo misma he experimentado desde su peldaño más bajo». Esa frase, cargada de una verdad personal y dolorosa, aterrizó con la fuerza de un martillo. Fue entonces cuando reveló su plan, un modelo de logística simpática, basado en algoritmos de optimización cuántica para rediseñar las cadenas de suministras urbanas, integrando el transporte público, la entrega de mercancías y la gestión de residuos en un único ecosistema inteligente. Era una sinfonía de datos y empatía, un plan que no solo prometía reducir la contaminación en un 70% en 5 años, sino que también crearía miles de empleos y reduciría el coste de vida para los ciudadanos más pobres. Un alcalde alemán, conocido por su dureza, la interrumpió con brusqueza. «Es una fantasía teórica, señorita. La implementación de algo así costaría billones y se enfrentaría a una resistencia política insuperable». La sala contuvo el aliento, esperando ver cómo la niña se desmoronaba ante el primer ataque real. Natalie ni siquiera parpadeó. «Tiene razón, alcalde Schmidt. Costaría billones si se financiaba con métodos tradicionales, pero mi modelo se autofinancia a través de las eficiencias que genera. Y la resistencia política», añadió con una leve sonrisa, «se desvanece cuando les demuestra a los ciudadanos que pueden pasar 2 horas más al día con sus familias, en lugar de en un atasco. El capital político más valioso es la esperanza tangible».
La respuesta fue tan demoledora en su lógica y tan profunda en su comprensión de la naturaleza humana que el alcalde Schmidt simplemente asintió, derrotado y asombrado. La reunión terminó no con un apretón de manos, sino con una fila de líderes mundiales esperando humildemente para pedirle consejo a una niña que, meses atrás, no tenía ni zapatos. La elección de Bachir no solo había sido validada, había sido consagrada. Él observaba desde el fondo, ya no como un salvador, sino como el primer discípulo, el arquitecto de su propia redención. 10 años después, el mármol frío del Gran Manhattan Palace era solo el eco lejano de un prólogo. El escenario ahora era el mundo entero y su epicentro, el gran salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El aire no olía a champán caro, sino a la tensión y la esperanza de una humanidad en una encrucijada. Embajadores, presidentes y filántropos de todos los rincones del planeta contenían la respiración. Sus miradas fijas no en un jefe de Estado, sino en la joven que ocupaba el podio, Natalie Al-Malik. Ya no era la niña de pies descalzos, sino una mujer de 22 años cuya presencia llenaba la sala con una autoridad silenciosa. Vestía un traje de líneas sencillas, de un color gris marengo que era una declaración de intenciones, la funcionalidad por encima del adorno, el propósito por encima del lujo. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro y corto, había perdido la dureza de la supervivencia para dar paso a una serenidad profunda, pero sus ojos conservaban la misma intensidad analítica, capaces de ver las grietas en los sistemas que los demás daban por sentados. En primera fila, como un peregrino ante su santuario, se sentaba Bachir Al-Malik. El tiempo había plateado sus sienes y suavizado los bordes afilados de su arrogancia. Ya no era el depredador corporativo, sino el primer converso, el guardián de una llama que él no había encendido, pero que había tenido la sabiduría de proteger. Su mirada no contenía orgullo de propietario, sino la devoción de un mentor que había sido superado por su discípula, y en esa superación había encontrado su verdadera redención. La voz de Natalie resonó en el salón, clara y sin artificios. No habló de balances ni de mercados, sino de la arquitectura de la dignidad humana. Relató la historia de la Fundación Al-Malik y Natalie, que en una década había redefinido la filantropía. Su proyecto insignia, la Red Global de Centros Quantum, no eran meros orfanatos, sino ecosistemas de alto rendimiento que habían identificado y nutrido a una nueva generación de genios de los rincones más olvidados del planeta, erradicando la falta de vivienda infantil en 3 continentes. El motor de esa revolución, explicó, fue la evolución de su modelo de logística simpática. Ahora era un sistema de inteligencia artificial global llamado Nexus, que gestionaba las cadenas de suministro no para maximizar el beneficio, sino el bienestar. Nexus había desviado cargamentos para evitar hambrunas en África con una semana de antelación. Había coordinado la respuesta a terremotos en Asia con una eficiencia que salvó a cientos de miles y había rediseñado ciudades enteras para que funcionaran al servicio de sus ciudadanos, no de sus vehículos. Con una calma desgarradora, conectó aquella proeza tecnológica con su origen. Hace una década, yo era una unidad de datos no contabilizada, dijo, su mirada barriendo la sala. Una niña invisible cuyo único valor de mercado era el entretenimiento sádico de los poderosos. El mundo está lleno de mentes capaces de resolver el cambio climático, curar enfermedades y llevarnos a las estrellas. Pero esas mentes están ahora mismo buscando comida en un contenedor o durmiendo bajo un puente, porque hemos construido un sistema que es ciego al potencial si no viene envuelto en privilegios. Su discurso se convirtió en un desafío directo, un guante arrojado a los pies de los líderes mundiales. Habláis de invertir en infraestructuras, en ejércitos, en mercados. Yo os propongo invertir en el único recurso verdaderamente infinito que poseemos, el genio humano no descubierto. Sobre la pantalla gigante tras ella apareció el borrador de un nuevo tratado internacional, la Carta del Potencial Humano, un compromiso vinculante para que cada nación dedicara el 2% de su PIB a la búsqueda y desarrollo activo del talento en sus comunidades más vulnerables. La conclusión de su discurso no fue un grito, sino un susurro que resonó como un trueno.
El recurso más valioso del planeta no es el petróleo, ni el litio, ni los datos. Es la mente de un niño al que nadie ha mirado a los ojos. La pregunta no es si podemos permitirnos buscarlo. La pregunta es si podemos permitirnos seguir ignorándolo. Un silencio sobrecogedor se apoderó de la sala durante un latido, y luego estalló una ovación que no era diplomática, sino un rugido de catarsis colectiva. Un mundo despertando a una nueva verdad. Mientras los líderes del mundo se ponían en pie, la cámara se centró en el rostro de Bashir, surcado por lágrimas de una gratitud que lo había purificado por completo. Luego el plano se cerró sobre Natalie, quien observaba la reacción no con triunfo, sino con la tranquila determinación de quien acaba de colocar la primera piedra de un mundo nuevo. El sonido de los aplausos se atenuó, dando paso a una voz en off, la lección final de una historia extraordinaria. El verdadero valor no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en el potencial que nos negamos a ver en los demás.